Nuevamente un tiroteo en un centro educativo en Luta, la Nación. 2 niños muertos y múltiples heridos en un ataque armado en contra de una escuela católica calificado por las autoridades como terrorismo doméstico. Alligator Alcatraz podría quedar vacío en los próximos días. Un mensaje filtrado confirmaría que el polémico centro de detención de migrantes cerraría sus operaciones muy pronto. Caos en un barrio de la capital del país. Agentes federales realizan un operativo muy cerca de una escuela y justo cuando los niños estaban llegando a clases, provocando la furia de los vecinos. La Cámara de Senadores de México convertida en un cuadrilátero de boxeo. El presidente del Senado y el líder del partido opositor, el PRI, terminan la sesión entre empujones y golpes. Grupos criminales no dan respiro a empresarios en México. Extorsiones y pagos por derechos de piso están obligando a muchos comerciantes a tener que cerrar y abandonar sus negocios. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente, con una nueva tragedia que sacude a la nación. Un tirador de 23 años, identificado como Robin Westman, abrió fuego en contra de una iglesia católica en donde se encontraban decenas de niños y personal de una escuela en la primera misa luego del regreso a clases. El ataque dejó un saldo de 2 niños muertos, uno de 8 años y otro de tan solo 10 años de edad, además de múltiples heridos. La agresión sigue siendo investigada por el FBI como terrorismo doméstico y un crimen de odio en contra de la comunidad católica. Su compañero Abel Álvarez nos tiene lo último de esta tragedia. Lo que debía ser un día de aprendizaje y celebración en la Escuela Católica Anunciación se convirtió en una jornada de horror. Durante la primera semana de clases, un hombre de 23 años, identificado como Robin Westman, disparó con varias armas contra los feligreses reunidos en la iglesia. And there's no words that are going to ease the pain of the families today. On behalf of all the people of Minnesota, our deepest sympathies. A wish that any of these words would make what you're feeling now better, but it won't. Las víctimas mortales fueron 2 niños de 8 y 10 años. Otros 14 menores de entre 6 y 15 resultaron heridos por las balas, además de 3 adultos mayores que asistían a la misa. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmó que todos los sobrevivientes permanecen hospitalizados, pero se espera que salgan adelante. The coward that shot these victims took his own life in the rear of the church. That coward has been identified as 23-year-old Robin Westman. No prior criminal history. El atacante, que no tenía antecedentes criminales, utilizó un rifle, una escopeta y una pistola, todas adquiridas legalmente. Según la policía, Westman dejó un manifiesto programado para difundirse en YouTube, ya retirado y actualmente bajo investigación. It's Minnesota's day today. And it's my strongest desire that no state, no community, no school ever experiences a day like this. El FBI ya investiga el caso como un posible crimen de odio y un acto de terrorismo doméstico contra la comunidad católica. Mientras tanto, familias y vecinos de la escuela claman por fortaleza y porque la escuela recupere su espíritu de seguridad y comunidad que la ha caracterizado por más de un siglo. And I just pray that it continues to be a place where people feel safe after a period of whatever this is going to look like, processing it. But I just pray that this will be a place where we continue to feel safe. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. La noticia del tiroteo en la Escuela Católica Anunciación de Minnesota llegó hasta el Vaticano. El Papa León XIV se solidarizó, llamó lo sucedido una tragedia terrible, envió sus condolencias especialmente a las familias de las víctimas que esta noche lloran la muerte de sus hijos. El sumo pontífice también dijo que reza por los que resultaron heridos y por todos aquellos que llegaron para auxiliarlos. Y en los últimos 25 años, cientos de personas han muerto en oficinas, en tiendas, en cines y otros lugares, pero donde hay más tiroteos es en escuelas y universidades. Estos son los más recientes a continuación. La preparatoria Antioch High, enero del 2025, un estudiante de 17 años de esa escuela en Tennessee asesina a un alumno, hiere a otro y después se suicida. La Universidad de Nuevo México, en julio del 2025, un hombre fue arrestado tras matar a 2 personas.
La Universidad Estatal de Florida, abril del 2025, un hombre de 20 años cobra la vida de 2 personas y también deja heridos a 6 más. La escuela cristiana Abundant Life, diciembre del 2024, un estudiante de 15 años mata en Wisconsin a un adolescente y a un maestro, también hiere a 6 y también se suicida. La preparatoria Apalache, en septiembre del 2024, un alumno de 14 años asesina a 2 estudiantes y a 2 maestros en Georgia. Pasamos a otra información. En Florida, el centro de detención de migrantes, conocido como Alligator Alcatraz, podría estar a punto de cerrar sus puertas según un correo filtrado. Estaría vacío en cuestión de días. Esta noche, la jueza que ordenó que no se recibieran a más detenidos negó la petición del gobierno federal de pausar el fallo. Anthony Belchi nos tiene el reporte y las reacciones. Alligator Alcatraz podría tener los días contados. Según un correo electrónico enviado a un rabino por un alto funcionario del gobierno de Florida, el centro de detención rodeado de caimanes en medio de los Everglades estará vacío en cuestión de días. Una victoria porque este centro se ha convertido como un símbolo, ¿no?, de la crueldad y las malas políticas de la administración de Trump, especialmente en inmigración. Todo eso ocurre después de que una jueza federal de Miami ordenara reducir las operaciones en un plazo máximo de 60 días. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, apeló esta decisión y la Casa Blanca pidió la suspensión temporal de la orden, argumentando que las miles de camas del centro eran necesarias para hacer frente a la sobresaturación de presos migrantes. Esencialmente está cerrando Alligator Alcatraz en el sentido que dice la orden que no pueden traer nuevos detenidos allí. Y ella esperaba que durante los próximos 60 días muchas de estas personas detenidas las van a mandar a otros centros de detención. Ni la administración estatal ni el gobierno federal han confirmado estos planes. Sin embargo, esto supondría otra victoria para numerosos grupos medioambientales y de inmigración que demandaban cerrar este lugar ante las crecientes preocupaciones. Denunciaban que estaba construido en un espacio protegido y que los migrantes vivían en condiciones infrahumanas. Mucho hacinamiento. No tenían acceso a cuidados médicos, no tenían acceso al baño normal, el cambio de ropa. La pregunta ahora es ¿qué va a pasar con este lugar si la medida es temporal, a la espera de la decisión final de los tribunales, o si el gobierno plantea crear un espacio similar en otro sitio, como se había pensado hacer en el norte del estado de Florida y en otras partes del país, tomando como modelo el Alcatraz de los Caimanes? Ahora sabemos que hay muy poca gente, menos, debe haber alrededor de 100 personas y eso. La mayoría de las personas fueron transferidas desde la semana pasada al cuartel Bliss, Fort Bliss, en El Paso, Texas. Algunas otras personas han sido transferidas a Chrome, a centro de detención en Luisiana. Ante el inminente cierre del polémico centro de detención de Alligator Alcatraz, muchos también se preguntan si eso podría marcar un giro en la política migratoria de Ron DeSantis. Parece que no. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otro tema migratorio, esta noche el salvadoreño Kilmar Ábrego García está más tranquilo tras el fallo de una jueza que prohíbe que lo deporten al menos hasta el mes de octubre. El día 6 de ese mes tendrá una audiencia donde Paula Ashinis, la jueza que lleva su caso, llame a declarar a personas de la administración del presidente Trump. El bloqueo de la deportación se da para que Ábrego García pueda defender su caso. Sobre él aún pesa la amenaza de ser deportado a Uganda, un país donde su abogado teme que sea detenido y torturado. Y la maquinaria de deportación del presidente Trump no se detiene y otras 2 personas fueron arrestadas. Estos están aquí afuera otra vez. Se están llevando a mi esposa. Se están llevando a mi cuñada. Están acá afuera, acá lo estamos filmando. Ya se desmayó, se desmayó. Ya se desmayó, ¡Se desmayó! Esto ocurrió en East Palo Alto, en California, donde intervinieron a una pareja. El hombre trata de escapar de los agentes, pero según reportes fue detenido más adelante. Después fueron por la mujer que estaba en el vehículo y empezó a gritar. Después se desmayó, fue hospitalizada, pero pese a todo, ambos fueron puestos bajo custodia. Y en Washington, D.C., lo que comenzó como una operación antidrogas terminó en gritos y tensión. Padres y vecinos acusaron a los agentes de aterrorizar a los niños camino a la escuela porque muchos pensaron que se trataba de una redada de migración. Laura Ortega nos tiene más detalles. La calma de la mañana escolar en un vecindario de la capital del país se rompió cuando decenas de agentes, algunos encapuchados y armados, llegaron a ejecutar una orden de arresto por narcotráfico en un edificio de apartamentos. La operación ocurrió justo en la hora en que los niños iban rumbo a la escuela primaria cercana.
Vecinos y padres de familia salieron alarmados y confrontaron a los oficiales. La confusión creció cuando varios de los agentes no portaban insignias. Muchos pensaron que se trataba de una redada de inmigración, lo que elevó aún más la tensión en una comunidad mayormente latina. En medio de los reclamos, la policía aseguró que la detención fue por cargos de drogas y armas y que el sospechoso ya estaba bajo custodia. We made an arrest here today for an individual for a felony narcotics warrant. There's a search warrant being executed in relation to that. Right now, this is in regards to an arrest for an indictment for federal drug violation. In addition to, there's narcotics and a firearm that's illegal inside the apartment. Pero los reclamos no pararon. Padres cuestionaron que la redada se realizara precisamente en el horario escolar, asegurando que los niños fueron aterrorizados. Get the guns off the street. Great. Why not do it at 6:30 a.m.? Why not do it at 10:30? Why do it precisely at school drop-off time and terrorize these children who are going to remember this for the rest of their lives? Why do that? Otros denunciaron el despliegue como excesivo, con decenas de patrullas y vehículos sin placas bloqueando la calle. It's frightening. We're very upset, and we want them to go away. We want them to leave our neighborhood. There's no reason for them to be here. Tras el arresto, los agentes se retiraron mientras vecinos permanecían en la calle lanzando consignas y mostrando su inconformidad con la forma en que se llevó a cabo la operación. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Fiscales federales no pudieron conseguir cargos contra el hombre que lanzó un sándwich contra un agente federal en Washington, D.C. De acuerdo a la acusación, Sean Dunn, de 37 años, lanzó el operativo a un oficial de ICE el 13 de agosto en la calle, pero el gran jurado, conformado para procesarlo, declinó hacerlo. No se ha presentado un trato en el caso, pero se fijó una audiencia preliminar para el próximo 4 de septiembre. No le cambien, siguen con nosotros. Regresamos con más información a Sierra Edición. No duró ni un mes y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades buscan nuevo líder, aunque la directora despedida dice que no se va a ir de su puesto. Activistas denuncian que rastrear los vuelos de deportaciones prácticamente es imposible. Entérese cuál es el motivo. Al regresar tenemos detalles de esto y mucho más. El Departamento de Salud Federal, a través de un mensaje en redes sociales, despidió a Susan Monarés. Es directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocidos como los CDC, apenas unas semanas después de asumir el cargo. Horas más tarde, los abogados de Monarés negaron que la funcionaria haya dejado el puesto o haya recibido alguna notificación oficial por parte de la Casa Blanca. Al menos 3 funcionarios también presentaron su renuncia. Y decenas de trabajadores de FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Desastres, se encuentran en la incertidumbre después de criticar a la administración Trump. Fueron puestos en baja administrativa luego que firmaron una carta donde decían que los cambios en la agencia podrían afectar al país en caso de desastres naturales. Todos han sido despedidos y hasta ahora suspendidos, muchos de ellos. No tienen una fecha de retorno. El Departamento de Seguridad Nacional no ha comentado al respecto y solo han mencionado que los empleados tienen miedo al cambio. Y los vuelos de deportación a Estados Unidos están alcanzando cifras históricas bajo el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, activistas denuncian que las aerolíneas contratadas por ICE estarían bloqueando los datos de regreso y de rastreo, complicando las localizaciones de los inmigrantes que han sido deportados. Rubén Pereira nos tiene más en el siguiente reportaje. Este es el aeropuerto internacional del condado de King en Seattle. Aquí, grupos de derechos humanos han visto salir en los últimos meses hasta 3 vuelos a la semana con inmigrantes siendo deportados a sus países. Sin embargo, ya se ha vuelto muy difícil poder predecir cuándo van a llegar las autoridades de inmigración a la ciudad y estar preparados para poder observar lo que está pasando y monitorear que los derechos humanos de las personas están siendo respetadas. Y es que asegura que de manera frecuente a los vuelos con inmigrantes los cambian de horario. Además, el gobierno permite a las compañías aéreas bloquear datos como los números de cola de los aviones, de los sitios web públicos que dan seguimiento de vuelos. Los contratistas que trabajan para ICE, que les pertenecen a estos aviones, han estado quitando sus aviones de estos sitios de web y se nos ha hecho mucho más difícil poder accesar esa información. Desde que inició el segundo mandato de Trump hasta julio, activistas rastrearon 5.962 vuelos con inmigrantes, un 41% más que en ese mismo periodo en 2024.
Pero organizaciones de derechos humanos señalan que el gobierno federal no solo hace difícil su trabajo en los aeropuertos, sino en cualquier lugar donde buscan ayudar a inmigrantes detenidos. Ha sido difícil obtener asesoría legal porque están moviendo personas tantas veces de un centro de detención a otro. También que la información nos está proveyendo en español o otro idioma, que están presionando a la gente a firmar su deportación. Por eso, ya sea en aeropuertos o en otros lugares, activistas tienen que reinventar sus estrategias para darle seguimiento a los inmigrantes que son detenidos y enfrentan una deportación. También en apoyar familias que están luchando en contra de una deportación. Parte ha sido la parte enfrente, que es conoce tus derechos y todo eso para que no lo hagas más fácil para ellos. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Pasamos a la siguiente información con el himno nacional mexicano de fondo. El senador Alejandro Moreno, conocido como Alito, protagonizó una pelea con Gerardo Fernández Noroña luego de que el presidente del Senado le negara la palabra y ordenara cerrar la sesión. El también presidente del PRI confrontó a Noroña e intercambiaron empujones y jalones durante algunos segundos. Fernández Noroña anunció que va a presentar una denuncia penal en contra de Alito Moreno por esta agresión. El llamado cobro de piso se está convirtiendo en una verdadera pesadilla para los comerciantes en la República Mexicana. Las extorsiones de los grupos criminales para permitirles seguir trabajando está obligando a muchos empresarios a obligarlos a cerrar sus negocios. Pasamos a Tijuana, Baja California. Vicente Calderón tiene la siguiente historia. ¡Ay, güey, qué rico! Sus platillos y sus videos hicieron muy popular a Moisés Muñiz, propietario de un restaurante de mariscos en la turística ciudad de Ensenada. Les quiero hacer un comunicado que es muy triste, muy fuerte y que no termino de procesar. En su última grabación denunció lo que parece ser un problema creciente en México, el llamado cobro de piso. Soy un negocio más que cierra debido a la inseguridad que enfrentamos, a las extorsiones, al cobro de piso y todos los demás términos que se le pueden adjuntar. Este video grabado por el joven comerciante se hizo viral en parte porque muy poca gente se atreve a denunciar públicamente cuando delincuentes les exigen dinero con amenazas de quemar sus negocios, hacerles daño o incluso matarlos si no pagan. Cerró el ya famoso restaurante y el compa Moy asegura haber dejado la ciudad por seguridad. Cada vez más negocios cierran ante este problema. De entrada me vas a pagar 50,000 varos para hoy, semanales. En este video de una barbería en Cancún se escucha la amenaza de quienes dicen ser de la maña, es decir, el crimen organizado. Yo nunca había visto que se pusiera tan feo como en este tiempo. En Tijuana, este hombre paró operaciones en su negocio de autopartes. También por motivos de seguridad tengo cerrado ahorita. ¿Sí? Sí, Qué pena. Me están extorsionando. Por el cobro de piso me quieren cobrar 30,000 pesos. El gobierno federal inició en julio una campaña contra la extorsión y ha arrestado a más de 200 personas en 15 estados del país. En Acapulco fue detenido Israel N., alias El Toluco, líder de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas a comerciantes en mercados. Pero ni estos operativos ni la detención de capos mexicanos en cárceles estadounidenses han logrado detener este delito que ya ha cobrado varias vidas. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y continuamos en México, donde han descartado una posible alianza entre los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo manifestó el secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch. Esto en torno a la aparición de narcomantas, donde se habla de la unión de ambos cárteles, pero Harfuch no da crédito a esa hipótesis y asegura que es una maniobra para tratar de asustar a otros grupos de narcotraficantes. También agregó que tampoco se han llevado a cabo detenciones que comprueben esta supuesta alianza. Y el Servicio de Correo de México se une a una lista de países que han decidido suspender el envío de paquetes a Estados Unidos. La confusión generada por los aranceles a paquetes de bajo valor hasta $800 es el principal factor. El Servicio Postal Mexicano asegura que intenta definir cuál será ahora el proceso. Mientras tanto, los envíos quedan suspendidos. La situación podría agravarse el viernes 29 de agosto, ya que ese día entra en efecto el impuesto para paquetes de cualquier valor. Continuamos con más información al regresar de esta pausa comercial. El presidente argentino tuvo que salir huyendo de un mitin político. Las imágenes y los detalles al regresar.
El presidente argentino Javier Milei tuvo que ser evacuado de emergencia por su equipo de seguridad de Buenos Aires luego de que manifestantes lanzaran piedras y objetos contra la camioneta en la que viajaba junto a su hermana y jefa de gabinete, Karina Milei. El incidente ocurrió durante un acto de campaña, aunque no hubo heridos. El hecho se da en medio de un escándalo de corrupción que salpica su círculo cercano. Y en España, más de 20.000 personas celebraron este miércoles la tradicional tomatina en la localidad de Buñol. Ahí se lanzaron 120 toneladas de tomates, una batalla que tiñó de rojo las calles este año, marcado por el lema Tomateterapia. Tras las inundaciones que golpearon la región, la fiesta cumplió 80 años y trajo a visitantes de todo el mundo. La regla sigue siendo clara, deben aplastar el tomate antes de lanzarlo. Tomateterapia, muy buen nombre. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt.